mayor enemigo de Roma, conquistadores de Gandara y destructores de los seleucidas. Además de su evidente destreza en la batalla, los partos también fueron astutos diplomáticos y expertos administradores, forjando un imperio único, que combinaba las tradiciones de la propia Persia con el helenismo de sus ancestros seleucidas y sus raíces nómadas para producir uno de los estados más vibrantes y únicos en la historia del mundo antiguo. El imperio parto se erigió como uno de los herederos más poderosos del antiguo imperio aqueménida. Surgiendo como una fuerza dominante en la región, su influencia se extendió desde el Oriente Medio hasta partes de Asia Central. Los partos se presentaban como los protectores de las tradiciones iraníes frente a las amenazas externas, particularmente el Imperio Romano, con el que compartirían una rivalidad que definiría siglos de historia. Este imperio fue mucho más que una mera potencia militar, fue un puente cultural que conectó Oriente y Occidente, desempeñando un papel crucial en el comercio, la cultura y la religión. Desde el inicio, los partos tuvieron que luchar para establecerse en un mundo ya dividido entre las grandes potencias. Los pueblos nómadas, que eventualmente formarían el corazón del imperio parto, se asentaron en una región estratégica que les permitió controlar rutas comerciales vitales. Por casi 500 años resistieron las embestidas romanas, demostrando una astucia militar y una capacidad diplomática únicas para su época. La narrativa de su imperio es la historia de un pueblo que, pese a las dificultades, supo reclamar su lugar. Los partos no solo construyeron una nación, también esculpieron una identidad que sobreviviría a los intentos romanos de anexarlos. Al hacerlo se convirtieron en la muralla oriental que frenó la expansión romana en Asia. La habilidad de los partos para resistir las ofensivas romanas cimentó su lugar en la historia. Las tácticas de guerrilla, la utilización de la caballería y su profunda comprensión del terreno les permitieron mantener su independencia y desafiar a Roma. A lo largo de la historia, los emperadores partos demostraron ser maestros de la resistencia, moldeando el destino de su imperio con cada batalla librada. Mientras Roma veía en el Oriente una oportunidad para expandir su poder, los partos observaban en los romanos una amenaza a la que debían resistir. Así, la relación entre ambos imperios se convirtió en un juego de poder que definiría el equilibrio en la región por siglos. Los partos se enfrentaban a una realidad en la que el conflicto con Roma no era una opción, sino una inevitabilidad. Pero, ¿cómo surgió el imperio parto? Para responder, debemos retroceder en el tiempo, hasta la caída del imperio aqueménida y los tumultuosos eventos que siguieron a la muerte de Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., su vasto imperio se fragmentó en múltiples reinos, dando lugar a una era de incertidumbre. Los generales de Alejandro, conocidos como los diádocos, comenzaron a disputarse el control de las diferentes regiones, lo que resultó en guerras constantes y la eventual formación de varios reinos helenísticos. Uno de estos reinos, el imperio seleucida, se estableció en la región iraní, pero los habitantes nativos no veían con buenos ojos el dominio extranjero. La caída del imperio aqueménida dejó un vacío de poder que los seleucidas intentaron llenar. Sin embargo, la falta de un liderazgo carismático como el de Alejandro y la distancia cultural con los pueblos iraníes impidieron que los seleucidas consolidaran su poder. Los pueblos iraníes anhelaban una vez más un gobierno que los representara, lo que sentó las bases para la aparición de una nueva potencia: los partos. El caos que siguió a la muerte de Alejandro ofreció una oportunidad para que tribus y facciones locales afirmaran su independencia. Entre estas, un grupo de nómadas guerreros, los partos, comenzó a movilizarse bajo un líder que eventualmente cambiaría la historia de la región. Los seleucidas, aunque poderosos, no podían controlar la vasta extensión de sus territorios, abriendo brechas que serían aprovechadas por los partos. La situación se intensificó a medida que los seleucidas se mostraban incapaces de mantener una administración efectiva sobre las tierras iraníes. Las tensiones internas y las constantes guerras con otros reinos helenísticos hicieron que los iraníes vieran a los seleucidas como opresores extranjeros. En este contexto, los partos comenzaron a emerger como un símbolo de resistencia y esperanza para los pueblos iraníes.
Mientras las luchas internas entre los diádocos continuaban, los partos comenzaron su ascenso en la escena política, buscando liberar las tierras iraníes del dominio extranjero. Fue en esta atmósfera de caos y cambio que los partos encontraron su oportunidad para establecer su propio reino. La historia del Imperio Parto comienza con los Parni, una tribu nómada que habitaba las estepas al noreste del Irán moderno. Bajo el liderazgo de Arsaces I, los Parni tomaron las armas y se rebelaron contra la dominación seleucida en la región de Partia. Esta rebelión marcó el primer paso hacia la creación de un nuevo imperio, uno que sería gobernado por los propios iraníes. Arsaces I, un guerrero audaz y líder visionario, aprovechó la inestabilidad del imperio seleucida para tomar el control de Partia. En una serie de exitosas campañas militares, los Parni consolidaron su dominio en la región y fundaron lo que se convertiría en el núcleo del futuro imperio parto. La coronación de Arsaces pues simbolizó el renacimiento de una nueva potencia iraní que resistiría el dominio extranjero durante siglos. El establecimiento de Partia no fue un proceso inmediato ni fácil. Los partos tuvieron que enfrentarse a desafíos tanto internos como externos. Dentro de sus dominios, tuvieron que consolidar el poder y establecer una administración efectiva. Externamente, los seleucidas y otras tribus circundantes amenazaban constantemente su territorio. A pesar de estas dificultades, los partos se mantuvieron firmes en su búsqueda tensa pero duradera. Las luchas internas de poder fueron una constante en la historia parta, y la ascensión de Fraates IV al trono fue un ejemplo perfecto de la turbulencia que caracterizaba a la familia real arsácida. Fraates IV, ansioso por consolidar su control y eliminar cualquier amenaza a su poder, llevó a cabo una serie de asesinatos que incluyeron a sus hermanos y otros posibles rivales. Esta práctica de fratricidio y patricidio se había vuelto común en la historia parta, una táctica brutal para asegurar la estabilidad del trono. Sin embargo, estos conflictos internos también debilitaron al imperio parto. La desconfianza y paranoia dentro de la familia real llevaron a luchas constantes por el poder, creando periodos de inestabilidad que sus enemigos externos, particularmente Roma, buscaban explotar. La centralización del poder en manos de un único monarca fue difícil de mantener, ya que la nobleza parto poseía un grado significativo de autonomía y a menudo se alzaba contra el rey si sentía que su poder estaba siendo amenazado. Fraates IV enfrentó numerosas rebeliones y amenazas tanto de dentro como de fuera de sus fronteras. Uno de los momentos más tensos de su reinado fue la invasión de Marco Antonio, quien buscaba restaurar el honor romano tras la derrota en Carrae. A pesar de los esfuerzos de Antonio, la resistencia parta y las difíciles condiciones del terreno impidieron una conquista romana, permitiendo a Fraates IV mantener su trono. El legado de Fraates IV fue, en parte, la capacidad de resistir estas amenazas y mantener el poder parta intacto, aunque su reinado fue marcado por la violencia y la intriga. Las luchas internas continuaron durante todo su gobierno y más allá, creando una constante fuente de debilidad para el imperio parto que eventualmente contribuiría a su caída. El legado cultural y religioso de los partos continuaría mucho después de la caída de su imperio. Las prácticas y creencias zoroástricas se arraigaron profundamente en la sociedad iraní, influyendo en la organización social y el pensamiento filosófico de la región. A través de los partos, la religión zoroástrica se mantuvo viva, y su influencia se trasladó al imperio sasánida, que más tarde adoptaría el zoroastrismo como religión oficial. Además, el intercambio cultural facilitado por la ruta de la seda permitió la difusión de diversas filosofías y religiones, como el budismo y el maniqueísmo, a través del territorio parto. Este contacto con otras culturas no solo enriqueció la identidad parta, sino que también ayudó a establecer al imperio como un puente entre Oriente y Occidente, donde las ideas, las artes y las costumbres podían florecer. La riqueza cultural del imperio parto también se reflejaba en su arte y arquitectura. Las ciudades partas, como Nisa y Ctesifonte, mostraban una mezcla de estilos arquitectónicos persas y helenísticos, con elementos como palacios con arcos elevados y frescos que ilustraban escenas de la vida cortesana y religiosa.
La cerámica y la joyería parta, adornada con motivos simbólicos, daban testimonio de un gusto artístico sofisticado que combinaba influencias locales y extranjeras. El imperio fomentó un ambiente de tolerancia religiosa y cultural, permitiendo que las diversas comunidades dentro de sus fronteras mantuvieran sus tradiciones. Sin embargo, este mismo pluralismo también dificultaba la unificación total bajo una sola identidad. El delicado equilibrio entre las influencias culturales y las tensiones internas marcaron la naturaleza cambiante del imperio parto. Finalmente, aunque los partos no dejaron una cultura imperial homogénea, su legado influyó en la formación de la identidad iraní y estableció las bases para el resurgimiento del zoroastrismo y otros aspectos de la cultura persa en la era de los sasánidas. El imperio parto fue, así, un crisol de tradiciones, una confluencia de caminos y pensamientos que sobrevivió a las pruebas del tiempo. A pesar de su fortaleza y resiliencia, el imperio parto comenzó a mostrar signos de debilitamiento a partir del siglo II después de Cristo. Las luchas internas, los conflictos dinásticos y las presiones externas desgastaron gradualmente la estructura del imperio. Los continuos enfrentamientos con Roma, aunque a menudo equilibrados, consumieron muchos recursos y generaron inestabilidad en las fronteras occidentales, debilitando la autoridad central. Uno de los principales factores del declive parta fue la naturaleza descentralizada del poder. Los nobles locales y los sátrapas poseían un considerable grado de autonomía, lo que dificultaba la imposición de una autoridad central fuerte. En muchos casos, los nobles gobernaban sus tierras como reyes independientes y sus lealtades fluctuaban según las circunstancias políticas. Esta estructura, que inicialmente permitió la diversidad y flexibilidad, se convirtió en un obstáculo para la unidad imperial. Las crecientes amenazas externas también jugaron un papel crucial en el declive. Mientras Roma continuaba presionando las fronteras occidentales, nuevas potencias comenzaron a emerger en el oriente, incluyendo las tribus nómadas de Asia Central. Los partos, que alguna vez habían utilizado su movilidad y tácticas de guerrilla para enfrentar a sus enemigos, ahora se encontraban defendiendo un vasto imperio con múltiples frentes en conflicto. El golpe final llegó desde dentro. En el siglo III después de Cristo, un grupo de nobles persas encabezados por Ardashir I, fundador de la dinastía sasánida, se levantó contra los gobernantes arsácidas. Los sasánidas se presentaban como los verdaderos herederos del antiguo imperio aqueménida y buscaban restaurar la gloria persa. Con una combinación de habilidad militar y apoyo popular, Ardashir derrotó al último rey parto, Artaban V, en la batalla de Hormozgan en el año 224 después de Cristo. La caída del imperio parto marcó el comienzo de una nueva era en la historia de Irán, el imperio sasánida. Los sasánidas, aprendiendo de los éxitos y fracasos de los partos, centralizaron su gobierno, promovieron el zoroastrismo como religión estatal y expandieron su influencia cultural y política. Aunque los partos desaparecieron como entidad política, su legado cultural y su influencia en la región perduraron a lo largo de los siglos. El final del imperio parto no fue una simple caída, sino una transición hacia un nuevo capítulo en la historia de Irán.